Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, buenos días, bienvenidos a Ni Dios ni con el Diablo. Estamos con Jaime Miranda Sousa. Buenos días, Jaime, bienvenido. Hola, con él vamos a conversar durante toda la hora del programa de multitud de temas. Jaime, para quienes no lo conocen, tiene una trayectoria impresionante. Ustedes saben que solo se puede poner en el cintillo una palabra y a veces es difícil resumir, eso se lo digo a todos los invitados, toda la trayectoria vital de una persona en un concepto. Pero digamos, Jaime es ingeniero agrónomo, pero además es un agudo columnista semanal del Diario Expreso. La primera pregunta, el primer tema que vamos a hablar justamente tiene que ver con la columna que publicó ayer. Él publica todos los lunes en Expreso. Ha sido además gerente del IDL de Hernando de Soto, ejecutivo de empresas petroleras en el sector petrolero privado durante más de 3 décadas, regidor en Miraflores y Lima, asesor del ministro de Salud y gerente general en el proyecto agrícola Chavimochic. Así que hay multitud de temas para hablar. A ver, Jaime, pero quería empezar con el tema de tu columna de ayer. Aunque pensándolo bien, vamos a hablar un poco del pasado, ¿eh? Vamos a hablar primero del pasado. Ya que eres ingeniero agrónomo, has vivido en carne propia, has vivido de cerca, no te lo han contado, la historia de la así llamada reforma agraria y toda la ola estatista que supuso el gobierno militar de Velasco Alvarado. Y justo en estos momentos hay en cartelera un documental que tiene que ver con la reforma agraria. Bueno, hay en cartelera un panegírico, diría yo, una versión edulcorada o rosa o rosada de la reforma agraria. Hay también una película sobre Javier Heró. Y entonces hablábamos fuera de micrófono antes de empezar, ¿no es cierto?, sobre lo que siempre sostengo en este programa respecto a que en el debate sobre si se asalta el poder por fuera, como decía Lenin, o se captura por dentro para que caiga como fruta madura, capturando el mundo de las ideas de la academia, como decía Gramsci. Yo creo que al final triunfó Gramsci y lo vemos en el Perú en estos días. Por ejemplo, tenemos estos dos ejemplos de documentales, uno ensalzando una confiscación, un robo, ¿no es cierto? O sea, hablando en español sencillo, un robo, ¿no es cierto? Y el otro a alguien que tomó las armas contra un gobierno democrático. Es decir, Javier Heró, la guerrilla fue en el primer gobierno de Belaúnde, ¿no es cierto? Había una democracia, era un presidente. Claro, era la época, para situarlo en el contexto histórico, de toda los focos armados impulsados por Cuba, ¿no? Pero bueno, para no bifurcarnos demasiado. Pero entonces, el Perú, parafraseando la trilladísima frase de Vargas Llosa, se jodió con Velasco, dirías tú, para empezar, porque, y con esto termino esta larguísima introducción, porque hay quienes sostienen desde la orilla izquierda que el Perú en ese momento era una olla de presión, ¿no es cierto? Y que para mal o para bien el velasquismo levantó la válvula que hay en las ollas de presión, ¿no es cierto? Salió el vapor y eso permitió que hizo posible que cuando Sendero abrió la olla no estaban esas condiciones pre-Velasco que hubieran hecho que Sendero triunfase. Eso es lo que dicen en algunos sectores, que aún aceptando y viendo en perspectiva que hubo errores, etcétera, etcétera, en el gobierno militar, la situación del Perú era mejor desde el punto de vista psicológico, social, de haber recuperado el campesino su dignidad y qué sé yo, y en consecuencia no prendió tan fuerte la chispa de Sendero. ¿Tú coincides con esa
con esa visión? No, yo creo que sí se necesitaba una reforma agraria, pero lo que no se necesitaba es un robo agrario. La película que se está dando sobre la reforma agraria tiene conflicto de intereses, porque las que la han hecho son los que hicieron la reforma agraria que fracasó. Y solo para darse cuenta que fracasó, solo basta leer el artículo 1 de los principios básicos de la Ley de Reforma Agraria. La reforma agraria es un proceso integral y un instrumento transformador de la estructura agraria para sustituir el régimen de latifundio y minifundio. Eso es lo que decía la reforma agraria, la ley de Velasco, que había que acabar con el latifundio y con el minifundio. ¿En qué acabó la cuestión? En que hoy hay más latifundios que antes, y no solamente más latifundios que antes, sino antes el latifundio más grande tenía 35.000 hectáreas. Hoy los propietarios de tierra más grandes son 84.000 hectáreas. O sea, por donde lo veas ha fracasado. Y la agricultura moderna, donde existe la propiedad, que es la agricultura de las arenas, esa es la que tiene éxito. La de los valles, que se aplicó la reforma agraria, es un desastre y la gente está como loca porque no gana plata, los agricultores. Así que la agricultura, la reforma agraria ha sido un fracaso por donde la miren. Y fundamentalmente porque se pudo expropiar con bonos sin valor. Porque si tú puedes expropiar con bonos sin valor, haces lo que hizo Velasco. Te compras una imprenta y en 5 años expropias 15.000 propiedades girando bonos que no tienen valor y que no se pueden pagar. Que hasta ahora no se han cobrado. Ni se van a cobrar. Porque no ¿sabes qué cosa? No hay sentido. Todo esto es un laberinto. No hay sentido. Pero me estaba olvidando decir una cosa. El que creó los bonos fue Belaúnde, no fue Velasco. Y yo le hago gran responsable a Belaúnde de haber creado los bonos de reforma agraria sin garantía. Él fue el responsable. Cuando entró Velasco se encontró con unos bonos legales y los utilizó. O sea, le añadió la expropiación, la confiscación a los bonos que ya existían. Pero ese es un detalle que no lo conocía. Claro, la gente no conoce eso. No conoce eso cómo es la cuestión. Acá está, esto es lo que... Ya, Belaúnde en su primer gobierno... creó los bonos. ¿Creó los bonos agrarios para qué? Para expropiar. Él expropiado con bonos que no se pagan también. O sea, Belaúnde también expropió. También expropió con bonos que no se pagan. Y el que pero en mucha menor cantidad. Digamos, la historia recuerda a Velasco y no a Belaúnde, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Si yo voy a tu casa y dejo la puerta abierta y se meten a tu casa y roban... El responsable es el que dejó la puerta abierta en primer lugar. No, es que yo la dejé un poquito abierta. Correcto. El otro. Correcto. El otro, no, pues esos son... O sea, la expropiación empezó en el primer gobierno de Belaúnde. Sí, así es. Los bonos lo creó Belaúnde. Más aún, el Partido Dirista, que fue el único que estuvo en contra de los bonos, hizo una reforma agraria en que decía que se expropiaba 10% al contado y el resto en bonos. Pero el Estado no podía girar más bonos que el 15% de lo que había cobrado por impuesto a la renta. Y ese impuesto a la renta era la garantía del bono. El día siguiente salió en El Comercio de Lima un titular: ahora nosotros pagaremos la reforma agraria. Y no, por supuesto, la reforma agraria hecha por los odiristas no pasó. Ahora, tú, al comienzo de la primera respuesta, Jaime, tú dijiste que era necesaria una reforma agraria. Sí, era necesaria. Había un tema digamos, de desequilibrio social, de injusticia, ¿no es cierto? Mira, sí, claro que había un desequilibrio social, sobre todo en la sierra, más que en la costa, pero habían también fondos muy eficientes. Entonces, la reforma agraria no debió ser hecha por una razón de venganza social, sino por una razón técnica. Correcto. Además, en la sierra... Velasco hizo una reforma, digamos, vengativa. Vengativa. Yeah. Y lo que pasa es que la gente no se da cuenta la mentalidad del hombre de la sierra. El hombre de la sierra no le da tanta importancia a la propiedad de la tierra, sino a la propiedad del ganado.
dicen en forma jocosa, que tú le puedes quitar la tierra a una persona de la sierra y no le importa porque agarra su ganado y se lo lleva a otro lado porque la tierra sobra. Pero si le robas un carnero, te mata. Correcto, entonces no hubo un afán reivindicativo, No. hubo un afán vengativo, digamos, y no hubo un criterio técnico. Saltemos un momento al presente. Tú has estado en, por así decirlo, ambos lados del mostrador, has sido ejecutivo de empresas extractivas petroleras. Así es. Y eres ingeniero agrónomo. Entonces te pregunto, ¿es real esta dicotomía, esta disyuntiva tierra y agua o oro? Agua sí, oro no. Es decir, hay una contraposición en aquellos grupos, digamos, activistas antimineros, poniendo que la alternativa es o tienes o extraes minerales o haces agricultura. Y ambas cosas, en la óptica de ellos, no pueden convivir. ¿Tú estás de acuerdo o sí pueden convivir? Claro que pueden convivir, pero te voy a contar una cosa y sobre todo, esto lo puse en un artículo, en una de mis columnas en Expreso. Yo era agricultor en un fundo que quedaba a 150 metros, un poco, 200 metros de una mina que no estaba trabajando. Y yo me moría de miedo de que esa mina trabaje, porque si trabajaba me contaminaba las aguas. Y mi miedo era que si me contaminaban las aguas, ¿donde quién iba a quejarme? ¿A la justicia? ¿20 años, 30 años? Que eso es lo que la gente, lo que pasa hoy día con las minas y con los agricultores. Si tú eres un agricultor y a ti te ha contaminado la mina, no tienes dónde ir. ¿Quién es el que dirime? ¿Quién es el que dice el agricultor tiene razón, págale la indemnización? O el minero tiene razón, no hay por qué pagarle. No hay un juez, un arbitraje que pueda compensarle al agricultor cualquier daño que le haga a la mina. Sí. Entonces, si yo soy socialista o comunista o como quiera llamarle, me voy y le digo eso a los agricultores y prendo la mecha. Y yo no sé por qué no se habla de eso. Y dicen que el Estado, por intermedio de este grupo minero, que es el que más o menos dirime, es el Consejo Nacional de Minería. Consejo Nacional de Minería. Pero señores, los peruanos nos damos cuenta que al Estado peruano le conviene la minería. O sea que el Consejo de Minería que tiene el Estado no es imparcial. Él está del lado del Estado porque es el Estado. Lo que hay que ver es un ente independiente que pueda arbitrar entre las comunidades y las mineras, para que las comunidades no sientan que la balanza que la cancha está desnivelada. Así es. Ahora, entonces tú reconoces que hay, digamos, hay lagunas, por así decirlo, o resquicios que aprovechan determinadas empresas mineras que le dan en la yema del gusto a los agitadores antimineros para poder predicar. Es decir, la prédica está en terreno fértil porque hay un mal manejo o una ausencia de parte del Estado y un mal manejo de parte de las empresas mineras. Y un conflicto de intereses real que existe por parte del Estado. El Estado, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Aunque eso en teoría, porque vamos a hablar más adelante entre el abismo de la teoría y la práctica en cuanto a teorías económicas, socialismo y mercado. Sí. En teoría, pero en la práctica lo que ha pasado con Sauder, no obstante el fallo del Consejo Nacional de Minería, es que el Estado le está soplando la pluma a la empresa. Tú arréglatela, yo ya cumplí contigo. El Estado no se quiere meter, ¿por qué? Porque el gobierno depende de los caviares y de la izquierda en general como sostén político y hasta diría mediático. Entonces, en teoría lo que tú dices, sí, claro, hay un Consejo Nacional de Minería que supuestamente brega hacia el Estado y el Estado brega
a favor de la empresa privada, Sí. en este caso la minera, porque al Estado le conviene que haya explotación minera para poder tener recursos. Eso es la teoría. En la práctica ocurre que el presidente de la República viaja a la zona del conflicto y off the record le dice a los gobernadores regionales, ¿sabes qué? Ustedes agiten, ustedes protesten. Sí. Y luego dice, bueno, que lo vea el Consejo de Minería saca esto, dice, bueno, pero voy a mandar a la OEFA a ver en el terreno, ¿qué es lo que va a haber en el terreno si no hay nada? Y luego el gobierno da marcha atrás, ¿por qué? Porque necesita, repito, el sostén político que le dan aquellos que a rajatabla se oponen a la minería. ¿Y por qué se oponen a la minería? Y de eso vamos a hablar después del corte, amigos, porque los rojos se han vuelto verdes. Sí. Volvemos en un minuto en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña en esta amena conversación Jaime Miranda Sousa. Antes del corte, un poco el tema era la teoría dice una cosa y la práctica otra. Y tú, Jaime, me comentabas en la pausa que en el Perú tenemos un sistema Julio Iglesias. A ver, ¿cómo es eso de Julio Iglesias? No, lo que pasa es que en la cuestión de la minería el Estado no está cumpliendo su función, porque la función del Estado es que haya justicia. Y no haces justicia cuando dices arréglensela ustedes. No, el Estado lo tiene que arreglar, pero no como Estado, sino buscando que haya libertad y equidad libertad y equidad. Claro, así esa es la función del Estado. Ya, pero tú, ¿por qué le dices Estado Julio Iglesias? Porque en el Perú la socioeconomía es a veces sí, a veces no. A ver, como en la canción de Julio Iglesias. Sí. Entonces, no hay dicotomía. A ver, para resumir lo conversado hasta ahora, Velasco fue un desastre, no solo por la reforma agraria, sino, y de eso vamos a hablar ahora, por toda esta concepción de el Estado gerente, ¿no es cierto? Punto 1, ahora vamos a volver a eso. El punto 2 es que no existe un conflicto entre minería y agricultura, Absoluto. a condición de que el Estado sea un buen árbitro y vea que la cancha esté nivelada para que todos los jugadores tengan igualdad de reglas. Que ese debería ser el rol del Estado y nada más, ¿no es cierto? Ver que la cancha está pareja. Lo que significa que a veces el Estado, como en Estados Unidos, si ve que hay un gran monopolio, puede, y es más, debe intervenir para fragmentarlo. En Estados Unidos hay una ley antimonopolios hace más de 100 años, ¿no es cierto? Aquí tenemos monopolios en muchas áreas y el Estado no quiere meterse. O sea, al Estado le da miedo actuar como Estado en lo que debería hacer y mete la mano en muchas cosas que las debería hacer la empresa privada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo único que yo no estoy de acuerdo es cuando dices que el Estado debe buscar el balance. No es el Estado. El Estado lo que debe que buscar es que exista check and balance, o sea, que en el sistema sea el sistema. Por eso digo, la cancha pareja y luego Claro, los jugadores. el Estado debe buscar que la cancha sea pareja, pero no interviene el Estado para hacerla pareja, sino que organiza. Crea las condiciones para que la para cancha esté pareja. Me expresé mal. Así Completamente de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo que el Estado debería limitar, que deberíamos tener un Estado pantera y no elefante, pequeño y eficiente. Sí, claro. Y en ese momento tenemos un Estado pesadísimo, o sea, pesado, enmarañado, lleno de reglas complicadas, ¿no es cierto? Inconsistente, que es peor, lo peor que es inconsistente. Si tú le preguntas a alguien y le dices, oye, ¿sabes lo que está pasando? No sé. Yo no sé lo que está pasando. Es que nadie sabe lo que está pasando, porque hay inconsistencia, hay un problema en los medios de comunicación también importantes, porque
el manejo de la opinión pública no se hace opinando, sino callando. Y por eso es que la gente siente que no sabe, porque se calla. Y hay muy pocos medios que no callan. ¿Se calla o bueno, se jala agua para determinado... Pero callando bueno, jala, claro, porque no cuenta. por omisión, ¿no es cierto? Por omisión. En tu columna de ayer, Jaime, que es lo que mencionaba al comienzo del programa, tú hablabas de dos tipos de economía de mercado, ¿no es cierto? ¿Puedes explicar un poco eso, desarrollar un poco esa columna, ese concepto? En general no existe centro. No hay centro entre el centro es para los tibios que no quieren tomar partido, aguachento, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino el centro es a veces sí, a veces no. Ya. Ese es el centro. Hay un grupo que son los que yo le llamo mercantilistas privados, que son los que usan el poder económico para obtener privilegios en el mercado. Y hay otros que son mercantilistas socialistas, que son los que usan el poder que les da el estar manejando el Estado para obtener también privilegios. Y al centro de estos dos, entre estos dos, existe la economía de mercado. La Correcto. economía de mercado... La verdadera economía de mercado. La verdad, pero existen dos economías de mercado. La de derecha, que es aquella que cree que hay que capitalizar, y la de izquierda, que es aquella que cree que hay que distribuir más el producto del capital. Y la solución no está ni en una ni en otra, sino en la alternancia. Hay momentos que hay que distribuir lo que produce el capital y hay momentos que hay que capitalizar. Ahí me siento vampiro y me estás mostrando ajo. Yo no creo en la red. Ahí voy a discrepar contigo. No, perfecto. Todo muy bien hasta ahí. Ya. A ver, los izquierdistas hablan de redistribuir. O sea, los izquierdistas creen que la riqueza es una torta que se creó de la nada. Y que está ahí flotando en el ambiente y que la solución mágica para todos los problemas de la humanidad es que agarras esa torta, que en este momento está cortada de manera tal que el 1%, como entonces agarras y cortas la torta de otra manera, y voilà, se acabó. Todo está mágicamente solucionado. Entonces, lo que yo sostengo es que esa torta no existe en realidad. Esa torta se crea todos los días a condición de que opere un mercado más o menos razonable en el cual haya previsibilidad, reglas de juego claras, cancha pareja, ¿no es cierto? No mercantilismo, y entonces el empresario apuesta, arriesga, crea riqueza, pero esa riqueza se crea todos los días. Si tú empiezas a tomar medidas porque dices yo voy a redistribuir y voy a cortar la torta de otra manera, lo que ocurre es que el capitalista agarra su dinero, se lo mete al bolsillo y se va a otro lado. Entonces todo muy bonito hasta que me hablas de redistribución, mi querido Jaime. No creo en la redistribución. La mejor redistribución es que se le dé a los empresarios las condiciones como para que apuesten y para que arriesguen, y entonces creas empleo y creas un círculo virtuoso, creas una dinámica en la cual hay mayor empleo, hay mayor capacidad adquisitiva, la gente entonces recibe dinero, tiene empleo, va, consume, va al restaurante, va al supermercado, va al cine, va a hacer compras, y la torta va creciendo. Si tú dices redistribuyo, esa torta como en Venezuela desaparece. ¿Qué torta hay en Venezuela en este momento? Jaime, no me decepciones, por favor. Pero lo que pasa, don't let me down. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando lo invito como a Dalí del mercado y me sale con redistribución, amigo. Es que lo que pasa es que cuando los socialistas han logrado que cuando uno habla de redistribución, inmediatamente se habla de redistribución. Ya, se han apropiado de ese término también. Pero no es redistribución del capital. ¿Y qué es? Ya te voy a decir, es redistribución del ingreso. Te voy a decir, mira, vamos a suponer que hay un momento en que los minerales suben a un precio exorbitante, ¿ya? Y que le subes el impuesto y no lo vas a ahuyentar porque el negocio es maravilloso.
te hablo mineral, te hablo cualquier negocio. Ya. Ya. Entonces el Estado le sube el impuesto y distribuye, subiendo los impuestos. No distribuye el capital, sino distribuye la parte que el Estado le toma como impuestos, pero eso no puede llegar a un nivel en que desalienta. Eso es lo que yo le llamo distribución. Bueno, pero estás hablando de países donde todo el mundo paga impuestos. Pero estamos hablando en este... Ya, como un ejemplo de lo que sería tu concepto de redistribución. Pero lo que pasa es que hay una parte que no te he dicho. A ver. Para que haya esta alternancia, hay varias cosas que tienen que estar en las dos economías de mercado, la izquierda y la derecha. Libre competencia. Bueno, es imposible que haya libre competencia en una economía de izquierda. Yo creo que pero es que no es de economía de izquierda, es economía mercado. Yo le llamo de izquierda porque no hay cómo llamarla, porque los socialistas han hecho que el debate político sea la Torre de Babel. ¿Qué es izquierda? Yo le digo a un izquierdista, oye, tú no estás de acuerdo con el derecho de propiedad. No, sí, yo soy un socialista de acuerdo, que estoy de acuerdo con el derecho. Ya, lo que pasa es que hay dos tipos de... a ver, lo que pasa es que hay izquierdas y hay izquierdas, pues, o sea, tenemos la izquierda caviar, la izquierda gramsciana caviar, y tenemos la izquierda marxista dura en todas sus variantes. Entonces depende a quién le preguntas. Si le preguntas a un caviar, te va a decir, yo estoy de acuerdo con la propiedad. Por supuesto que va a estar de acuerdo con la propiedad, porque los caviares tienen propiedades en San Isidro, y tienen casas de verano en Aisha, y tienen 4x4. Pero si le preguntas a un marxista duro, anda al sur y pregúntale, y te va a decir, yo quiero que el Estado lo tenga todo, yo quiero controlarte. Sí, pero ¿qué es lo que han logrado? Es que uno no puede hablar, porque cuando uno dice socialista, no sabe uno qué está diciendo. Es que usan esos términos para confundir, pero al final del día, a ver, pongamos un izquierdista es aquel que ama a los pobres. Y como ama a los pobres, los crea por millones. Esa es una de mis definiciones de izquierdista. Y mi otra definición de izquierdista o de comunista, que no es mía en realidad, es de Ronald Reagan. Sí. Reagan decía, comunista es alguien que leyó a Marx. Anticomunista es alguien que entendió a Marx. Yo te voy a decir una cosa. Tú sabes, una de las cosas, cuando tú le preguntas a un socialista si es comunista, él te dice, no, yo no soy comunista. O a un comunista te dice, no, yo no soy socialista. Y la verdad es que cuando Marx creó el marxismo, los marxistas se dividieron en dos, socialistas y comunistas. El comunista decía que para establecer el marxismo en un país se requería quitarles el concepto de propiedad a la gente. Bueno, el socialismo era la etapa anterior al comunismo, el comunismo es la etapa última. El comunismo es la etapa última. Se encontraron y los socialistas decían que se necesitaba la guerra de clases, el pleito de clases. Ya, cuando se crea viene la revolución en Rusia y se crea la Unión Soviética. La Unión Soviética se llama Unión de Países de República Socialista Soviética. Unión de República Socialista Soviética. Manejado por el Partido Comunista. Sí, entonces explícame. Bueno, y tú sabes por qué se era hizo un eso. capitalismo de Estado, pero no, bueno. Pero no, es que ¿sabes por qué se hizo eso? Para evitar y juntar a los dos. No tiene sentido de que la República se llame socialista y que el partido que maneje es comunista. Porque lo que buscaba era el fin último era implantar el comunismo. Y por cierto, Marx se equivocó porque Marx pronosticaba que iba a ocurrir la revolución marxista socialista en un país avanzado como Alemania en ese entonces, y terminó siendo en un país atrasadísimo como Rusia. Bueno, se equivocó en todo. Claro. Pero bueno, volvamos al presente porque si no nos enredamos en entelequias. Entonces tenemos... Lo que has dicho, la primera parte de tu, me parece, y al otro lo dejamos en suspenso, pero es cierto, existe un capitalismo de Estado que es el que maneja la izquierda, o sea, que quisiera que el Estado lo controle todo. Existe un capitalismo de amigotes o mercantilismo, que es aquellos empresarios que además le dan mal nombre a la verdadera economía de mercado.
y que aprovechan toda su llegada y todos los privilegios para llegar al Estado y para poner barreras de acceso. Hay pequeñas islas de verdadera economía de mercado, y luego un punto muy importante que has dicho, y luego en el otro lado tienes a toda esta gente que nunca puede llegar al poder por los votos, pero efectivamente usa sus conexiones, sus privilegios con ese Estado que en el fondo dicen repudiar para conseguir chamba en ese Estado. Y no voy a mencionar nombres, Sí. pero hay un caso muy reciente y muy emblemático de un disuelto congresista, que miembro de un determinado partido político, que le han dado trabajo en el Estado como asesor en un ministerio del cual forma parte un novísimo ministro que era compañero de partido de la persona en cuestión. Al que conozco muy bien. Entonces no vamos a decir nombres, pero los amigos enterados se han dado cuenta de quiénes estamos hablando. Ambos ¿no? trabajamos para el ILD. Bueno, en los viejos tiempos y luego se reciclaron. Entonces el problema no es, como dice la izquierda, o aquellos que critican el fracaso del modelo. El problema no es el mercado, el problema es que hay poco mercado y ese mercado debería ser grande, ¿no es cierto? Estuvo aquí Ramiro Prealé hace 10 días más o menos, el hijo del dirigente histórico del mismo nombre, y Ramiro calculaba más o menos en 90-10, o sea, 90% de capitalismo de amigotes y 10% de economía de mercado, y siempre repito esto, no obstante que era solo 10%, mira cuántos millones de peruanos han logrado salir de la pobreza en estas 2 décadas. Entonces, no es que hay que abjurar del mercado, no es que hay que arrojarlo al basurero de la historia, sino que hay que dar las condiciones para que haya más mercado verdadero y menos capitalismo de amigotes. ¿No es cierto? Competencia. Más competencia, exactamente. ¿Tú crees que podemos llegar a eso? O sea, me critican, y esto lo he mencionado también, algunas personas que en el programa me critican, me dicen, oye, tú todo lo ves negro, todo lo ves muy pesimista. No, yo soy un optimista. Yo creo yo creo mucho en el Perú. ¿Por qué? Porque el peruano es muy pujante y es muy emprendedor y es capitalista y apuesta por el mercado todos los días, aunque no sepa un ápice de economía, ¿no es cierto? Y entonces hay un capital humano muy valioso. Pero al mismo tiempo, quizá cargo demasiado las tintas, hay que advertir sobre todos los peligros que se ciernen sobre el Perú como país, como colectivo, por todas estas doctrinas, tanto de la izquierda caviar, ¿no es cierto?, que quieren capturar tu alma, ¿no? La izquierda caviar quiere capturar el alma, y la izquierda dura quiere capturar tu billetera y tu cuerpo, ¿no es cierto? O sea, yo siempre digo, los rojos vienen por tu billetera y por tu alma. Por alma entiendo esta arremetida gramsciana de la izquierda light o la izquierda caviar, que está enfocada en la destrucción de todo aquello que tiene que ver con los cimientos de la cultura occidental judeo-cristiana. ¿No es cierto? La destrucción de la familia. O sea, Marx hablaba de la destrucción de la familia desde 1800 y pico, ¿no es cierto? Marx y Engels, ¿no es cierto? Bueno, entonces los gramscianos, yo en realidad sostengo que la cultura occidental judeo-cristiana y la democracia y la economía de mercado es objeto de un doble, yo lo llamo los bárbaros a la puerta de Roma, ¿no es cierto? Entendiendo por Roma la cultura occidental judeo-cristiana. Entonces tienes los gramscianos que quieren destruir la familia, o sea, quieren la destrucción espiritual de Occidente. Tienes todas estas corrientes fundamentalistas islámicas que quieren la destrucción física o la conversión total de Occidente, ¿no? Para colmo tienes los mercantilistas que están metidos dentro, que lo único que quieren es jalar agua para sus molinos, y la gente que se friegue, para hablar en español sencillo, ¿no es cierto? Ese es más o menos el marco conceptual. Entonces lo que hay que hacer es apostar por aquellos partidos y por aquellos políticos que defiendan una verdadera y real economía de mercado, que apuesten por esa economía de mercado y que no tengan miedo de llamarse a sí mismos derechistas o capitalistas. El problema es que se avergüenzan.
He hablado demasiado, te dejo ahora el resto. Mira, yo lo único que yo debo tener cuidado en hablar de capitalismo. El capitalismo también es una confusión. Para mí el capitalismo es un sistema en que le dio al capital el derecho a ganar un rédito, pero no tenía responsabilidad social. La economía de mercado es un capitalismo con responsabilidad social. Y los que tratan de defender el capitalismo están locos, porque hasta el Papa lo ha atacado y no le van a ganar al Papa. Bueno, pero este es un Papa peronista, es un Papa de izquierda. No, pero el capitalismo... ¿Te suena mal la palabra capitalismo? Lógico, suena mal porque... Suena mal porque la izquierda ha hecho creer que... Ya, pero entonces, si quiere ganar... Pero el capitalismo es... a ver, todo el progreso que ha tenido la humanidad... El capitalismo con responsabilidad social. ¿Qué es capitalismo con responsabilidad social? A ver, ¿qué cosa es responsabilidad social? Economía de mercado. Eso es lo que es, en el momento que tú compites, ya tienes una responsabilidad social, porque la competencia hace que tú le des al pueblo lo que necesita y lo que quiere, porque si no quiebras. Entonces la responsabilidad social viene en la libre competencia, porque el que no abusa es el que gana. El que no abusa es el que gana, ya. En el Perú, ¿cómo estamos? En el Perú es una cosa un poco complicado. Te voy a explicar por qué. En la época del incanato no había propiedad. El Inca era propietario de todo y le daba la tierra a unos cuantos, y esos tenían que trabajar y darle al Inca una cantidad de plata o de productos. Cuando llegaron los españoles, se dieron cuenta de eso. Y los españoles no les importaba que los autóctonos tengan plata. Por eso existía Tupac Amaru, que tenía llamas, transportistas y todo. Lo que no podían haber es terratenientes. Entonces, para que no haya terratenientes, dejaron el sistema de propiedad en comunidades indígenas. Que en realidad el comunero indígena no es dueño de su tierra, sino posesionario, porque no la puede vender, no la puede hipotecar, y si la quiere vender el Estado tiene que autorizarla, ¿ya? Que es el sistema comunista. Tan es el sistema comunista que cuando viene la reforma agraria, la Universidad de Lumumba se convenció a Velasco que crea las cooperativas. ¿Y qué cosas son las cooperativas? Unas comunidades indígenas con otro nombre. La cooperativa... La tierra de la cooperativa no podía ser embargada, no podía ser vendida, no tenía ninguna, lo que se llama, aunque pueda confundir esto, lo que se llama el derecho al abuso en propiedad. Que el derecho al abuso no es abusar de tu derecho, sino que puedas vender, que puedas hipotecar, que puedas transferir, que puedas regalar. No puede. El derecho a disponer libremente Exacto. de tu propiedad. Las cooperativas no podían disponer libremente de su propiedad, pero el cooperativista era dueño de la cooperativa, es decir, era dueño de nada, porque la cooperativa... Dueño de nada. Ya, o sea, que es igual que la comunidad indígena, es dueña de nada, porque no lo puede vender. Y entonces, por eso es que se hicieron las cooperativas, porque eso le engañas al pueblo diciéndole, tú eres propietario, pero en el fondo no eres propietario, que es el sistema del comunismo para implantar el marxismo. Eso fue lo que pasó en la época de Velasco. Nos hemos recuperado de alguna manera a trompicones con estas islas de economía de mercado en medio de un océano de mercantilismo. Nos hemos recuperado, pero ahora corremos el riesgo de volver al casillero 1, ¿no es cierto? Después de... Sí, claro. Porque lo que pasa es que los que creen en la economía de mercado, pongámoslo así, lo que pasa es que los 24 partidos no tienen doctrina. Ya, entonces, como no tienen doctrina, no dicen cosas como la que, si me permites leer esto de acá. Si no es muy largo. No, ya. Tienes 30 segundos más o menos. A ver, trataremos. Mira, acá está.
El derecho a la propiedad constituye el núcleo del sistema de propiedad. El derecho a bienes de la economía de propiedad pública es inviolable. El derecho a la propiedad de la economía de propiedad no pública también es inviolable. El Estado supervisa y administra, según la ley, las economías de todas las propiedades y los intereses legítimos de las economías de todas las propiedades. Garantiza que tales economías usen en pie de igualdad y, según la ley, los elementos esenciales de producción y compitan abierta, equitativa, en un justo mercado y reciban igualitariamente la protección de la ley. Esto no lo dijo Pedro Beltrán, esto no lo ha dicho Jaime Miranda. ¿Sabe quién lo ha dicho? Documentos. A ver, amigos, documentos de la tercera sesión plenaria del 18 Comité Central del Partido Comunista de China. Ya. Ya. Y Pero, ya, bueno, pero yo voy a esto. Sí. Esto se lo he enseñado a 1000 parlamentarios y Sí. ninguno lo usa. Esto no se dice. Y entonces estamos muertos de miedo de que los socialistas y los caviares atenten contra la propiedad. Y es muy fácil atentar contra la propiedad. Dicen que quieren cambiar la Constitución. El régimen económico, ¿no? Es el corazón de la Sí, Constitución. pero mira, es que tú cambias 2 artículos y se acabó. A ver, ¿cuáles son? Primero, el que dice que para que el Estado ponga una empresa estatal necesita aprobación del Congreso. Ya. Luego, El papel subsidiario del... Ya, le eliminas el papel subsidiario. Pero si eliminas ese artículo, sí. si el Estado quiere poner una fábrica de llantas, Correcto. tiene que comprar la fábrica. Entonces tiene que eliminar el artículo 70, el que dice que está prohibido expropiar con bonos, tiene que ser en efectivo. Entonces, cuando le quitas eso y que puedes expropiar con bonos, agárrate, compras un Nintendo, giras bonos y entonces vuelves al sistema. O sea, ni siquiera es necesario eliminar o modificar el capítulo económico de la Constitución, el régimen económico, sino modificar un par de artículos y estamos fritos. Estamos fritos y además ya modificaste todo. Claro, con esos dos ya modificaste todo y el Estado puede volver a ser empresario, como en la época del gobierno militar, que hasta cines donde pasaban películas pornográficas había. Sí. Amigos, está muy interesante eso. Ese es un detalle, porque mira, acá no, hace un mes que estamos hablando del tema, el peligro que llegue un grupo de izquierda muy grande al Parlamento y que en 2 legislaturas ordinarias modifique el capítulo económico de la Constitución. Jaime Miranda Sousa nos está diciendo que ni siquiera es necesario esto, basta 2 artículos y es el acabose. Amigos, nos vamos a la última pausa de este programa en Ni con Dios ni con el Diablo. Regresamos en un minuto, gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta para el último bloque de este programa, del programa de hoy, con Jaime Miranda Sousa. Estábamos hablando de las perspectivas que puede haber para el próximo Congreso, quiénes pueden o no defender la economía de mercado, qué es lo que se puede hacer si se quiere perjudicar la economía de mercado y el régimen económico de la Constitución, que es el que ha dado el marco para poder crecer durante las últimas 2 décadas. Y nos decía Jaime que no es necesario modificarlo todo, basta con modificar 2 artículos y 87 votos, ¿no? Claro, este hay el otro problema que hay. Ya. Que los socialistas han logrado convencer a los peruanos de que para cambiar la Constitución necesitan 87 votos en 2 legislaturas extraordinarias. No, ordinarias. Ordinarias. Ya. Mentira. Necesitan 65 o 67 nomás, porque en una legislatura lo cambian y lo llevan a referéndum, y el referéndum lo ganan porque tienen todo el apoyo del Estado. Ya, entonces lo que tú estás diciendo es que están tratando de adormecer a la gente para que no se preocupe
porque 87 no van a llegar, No, tendrán 60 más o menos y con eso no pasa nada, pero sí pasa. Sí pasa, claro. Entonces debería haber menos de 60 legisladores de izquierda en el Congreso para poder respirar tranquilos. Así es. Por eso es que yo recomiendo, olvídense de en qué partido está. No importa, por cualquiera que no sea de izquierda. Cualquiera que no sea de izquierda, por eso hay que votar. Cualquiera que no va a garantizar que va a defender. No importa el color del gato con tal que case ratones. Claro, sí, no importa el color, con tal de que case ratones. Exacto. Ya, ese es un ángulo interesante. Me estabas comentando fuera del micrófono, Jaime, hablamos un poco de la reforma agraria, pero quedó ahí. Es decir, no solo fue el daño que se le hizo a los propietarios, a los cuales hasta el día de hoy no se les paga, sino que además el Estado revolucionario terminó pagándole un montón de dinero a los supuestos capitalistas, imperialistas, explotadores, ¿no es cierto? Siempre que sean extranjeros. Siempre que sean extranjeros. Ya. Señores socialistas, mírenme a los ojos. Ustedes hablan maravillas de Velasco, pero Velasco firmó una cosa que se llamó el convenio de la Flor Green. De la Flor era un ministro del gobierno de Velasco y Green era... el gringo. El gringo. El americano. Ya. En ese convenio, el gobierno de los Estados Unidos le prestó plata al Perú para que le pague a las inversiones extranjeras que había expropiado. Señores, Velasco le pagó a la International Petroleum, le pagó a todos los norteamericanos que había expropiado. Que entiendan bien los socialistas, Velasco fue un traidor, porque como le dio la preferencia a los extranjeros que a los peruanos, está logrando que hoy el Perú sea cada vez más de extranjeros. Y vean ustedes el año antes de Velasco, quiénes eran los dueños de los negocios. Y se van a dar cuenta que antes más negocios eran de los peruanos, hablo de los negocios grandes, más negocios eran de los peruanos que de los extranjeros. Y hoy es al revés. Esa es la traición. Y por si acaso, quiero que sepan que la Belco, cuando le expropiaron la Belco no era Belco, era explica qué cosa es Belco, porque los amigos... ¿qué cosa es Belco era una compañía petrolera que explotaba petróleo en el Mar del Norte. En los años 80. Segundo gobierno de Belaúnde. Así, pero no fue Belaúnde, sino fue Alan García en su primer gobierno. Expropió la Belco. Pero la Belco no era Belco. Era de propiedad de una compañía que se llamaba Enron, que fue la estafadora que casi quiebra la bolsa de los Estados Unidos y hizo que salga del mercado la auditora más importante, Arthur Andersen, porque eran unos tramposos. A esos señores les pagó 218 millones de dólares por la Belco. Y que no quiero asegurarlo, pero la Belco no valía 218 millones. Quiere decir que la Belco, por ser norteamericana, recibió más de lo que valía lo que se les expropió. Gran negocio. O sea, lo que tú estás diciendo es que los revolucionarios terminan siempre perjudicando a los nacionales. O sea, son antiimperialistas con los nacionales y proimperialistas con los de afuera. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cuántos hoteles en Cuba son de cubanos? Supongo que ninguno. Ninguno. Pero ¿cuántos son de españoles? ¿Cuántos son de franceses? El 100%, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa en Cuba? ¿De quién es Cuba? De los extranjeros. ¿Por qué los cubanos no pueden ser dueños de los extranjeros? Digamos, si es una inversión que termina dando réditos al país, no importa de dónde viene, ¿no? Sí, no, o te vas a poner en plan chauvinista, solo inversión, pero ahora me estás asustando, Jaime. ¿Qué vas a votar por Antauro tú? No te asustes. Por favor. No te asustes. Sí, me estás asustando. Una cosa es que me voy a tomar un sorbo de café que porque se necesita. Me a mí me pasa esto porque me malinterpretan. Una cosa es que tú digas,
la inversión debe ser solo de peruanos y no de extranjeros, cometes un gran error, porque la inversión es igual. Necesitamos inversión Con de tal que sea. tenga las mismas reglas de juego y no se Exacto, esté favoreciendo a uno ya, en desmedro ya. del otro. Pero si tú dices, Parejo. pueden invertir los extranjeros, pero los peruanos no. No, eso está mal, pues. Pero ¿quién ha dicho acá que no pueden invertir los peruanos? Pero es que tú no has entendido mi mensaje. Ah, bueno, puede ser. Ya, mi mensaje es... Pero ¿quién va a invertir en Cuba, pues? Cuba es una economía dominada por el Estado. Los extranjeros invierten. Los que no pueden invertir son los cubanos. Ah, bueno, porque el socialismo termina traicionando a la gente a la que gobierna. Ese era el punto. Ese era el punto. Bajo el socialismo no hay libertad económica para los individuos. Para los locales. Para los locales, o sea, todo para los extranjeros, nada para los locales, además de todo. ¿Por qué? Porque con los locales no pueden robar, pero con los extranjeros sí. Porque los extranjeros le pagan comisiones por todas las cosas que hacen, porque son dueños de los negocios. En corto, entonces, el socialismo es una estafa. Es una estafa. En corto. Jaime, tenemos que terminar la entrevista. Tu visión, falta poquísimo para llegar al Bicentenario. A ver, trata de dar una nota optimista si puedes. ¿Vamos a llegar bien al Bicentenario o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a llegar bien al Bicentenario, no solo por el Perú, sino por lo que está pasando en Latinoamérica. En Latinoamérica va a tener que haber en Latinoamérica una definición de los latinoamericanos, a dónde queremos ir. Y yo creo que con lo que ha pasado en Chile y las marchas pacíficas a favor de la economía de mercado y en contra de los comunistas, que son los que han quemado las cosas, Claro, ahí hay dos cosas, efectivamente. El 1,5 millones que desfila por el tema de que tiene demasiados impuestos, que las AFPs los expolian, están molestos con Piñera porque aprovecha zonas grises para no pagar él en lo personal impuestos, eso es un tema. La quema de supermercados y de estaciones de metro, eso es algo coordinado que probablemente ha venido de afuera. ¿No es cierto? Esos se están perdiendo. Porque la gente está reaccionando contra eso. Claro, han causado unos daños terribles, están dañando más la economía. Terribles, exacto. Y Venezuela va a tener que caer tarde o temprano. Entonces, digamos, todo esto va a servir, le va a salir el tiro por la culata a los chavistas cubanos bolivarianos que creen que el huracán se viene. No, esto le va a mostrar a la gente, oye, tenemos que ir en la otra dirección. O sea, ni en la dirección del capitalismo de amigotes, ni en la dirección de la izquierda, ¿no? Exacto. Yo no quiero terminar sin antes hacerle una reflexión a los peruanos y en general a los latinoamericanos. Vean, hoy día ni Rusia ni la China, ya no hay socialismo ni comunismo ni nada. Hoy día hay intereses económicos. Rusia lo que quiere es controlar países. A Rusia le interesa y a la China le interesa Venezuela. ¿Por qué? Porque son las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces ellos quieren controlar. Y en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica se está creando una competencia por el control económico del país. Completamente de acuerdo. Y los europeos, como han tenido 2 guerras por esa razón, y los africanos y los asiáticos también ya se están cansando de matarse entre ellos. Entonces los conflictos de intereses van a venir en Sudamérica. Es decir, las zonas de conflicto, de guerra y de matanza que producen la competencia entre 2 grandes. O por lo menos la batalla por el control de los recursos naturales, que no solo están en Venezuela, están en el sur de Perú. También. Las tierras raras, el litio, de repente y el agua, que es un recurso estratégico, ¿no es cierto? El oro azul. Repente acabamos matándonos entre nosotros para defender los derechos de Rusia. Me dijiste que ibas a poner una nota optimista y estás hablando de la cuarta guerra, de la tercera guerra mundial. No, el optimismo es que nos tenemos que dar cuenta, y no vamos a dar cuenta, ¿ya? Y que tenemos que rechazar eso con optimismo. Perfecto. La vamos a ganar. Muy bien, muchas gracias, Jaime, ha sido un placer tenerte en el programa. Amigos, eso es todo por hoy, nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Muchas gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.